A nuestro último y siguiente tema, y vamos a conectarnos con Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Gusto saludarte y a través tuyo un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre el impacto de la pandemia y la crisis política en el turismo. Quiero preguntarle, en primer lugar, ¿qué medidas se están tomando para la reactivación de este? Bueno, en realidad, el proceso de reactivación económica viene dándose como conocimiento a través de estas 4 fases que se definió desde un inicio. Ya podríamos decir que estamos casi en un 90% de las actividades económicas ya reiniciadas. En esta última fase 4 se ha dado inicio y autorización a que comiencen a reactivarse actividades vinculadas más al ocio, más al turismo indirectamente. Por ejemplo, los temas de cine, teatros, los casinos tragamonedas. Y además se han aperturado ya los vuelos de hasta 14 horas de duración, permitiendo que destinos de Europa estén ya habilitados para recibir vuelos comerciales, tanto de ida como de vuelta. Entonces estamos en este proceso aún gradual, aún selectivo, de reinicio de actividades económicas, pero siempre, y lo decimos nosotros desde el sector privado y en representación del sector empresarial, que tenemos que seguir haciéndolo con mucha responsabilidad. La responsabilidad de cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, cumplir los protocolos sanitarios y, de paso, también cuidar a nuestros clientes en este proceso de reinicio de actividades. Ahora, esta recuperación del turismo, ¿usted lo ve a un corto, largo plazo? Porque me viene a la mente estas declaraciones que tuvo la ministra Claudia Cornejo, que es una crisis tan dura la que está viviendo que va a tener que pasar 3 a 4 años para que regresen a las cifras antes de la pandemia. ¿Usted está de acuerdo con estas declaraciones o ve otro panorama? Mire, a ver, el tema de la crisis económica producto de la pandemia es un efecto y una afectación global en todo el mundo. El sector turismo a nivel mundial representa casi el 10% del PBI del mundo. Es un sector de mucho impacto económico a nivel mundial en todas las economías y sobre todo que es una actividad que absorbe mucho empleo. Es una empresa, es una entidad, un sector económico que genera mucho empleo. En el Perú, la actividad turística representa casi el 4% del PBI y tiene además este efecto de generación de empleo. Son casi un poco más de 2 millones a 2 millones y medio de trabajadores directos e indirectos vinculados al sector turismo. Y todas las tendencias y todos los analistas y todas las proyecciones coinciden en que el sector turismo en el mundo no se va a recuperar antes del 2024 aproximadamente, ¿no? En promedio, dependiendo de las regiones, dependiendo de la naturaleza propia de cada economía y cada región, también, evidentemente, dependiendo de la riqueza de atractivos turísticos que tenga cada país. En el caso nuestro, creemos que quizás si manejamos bien el tema del control de la pandemia, las certificaciones de bioseguridad que estamos obteniendo como país, como por ejemplo Safe Travel, que fue otorgado a Perú hace unas semanas atrás y se están replicando en algunos destinos, y por nuestro atractivo turístico que tenemos, no solo cultural, sino sobre todo de carácter, digamos, de naturaleza, abierto, de aventura, pudiéramos empezar a generar quizás una recuperación más acelerada, pero esto no creo que suceda antes de 2023, sinceramente. Por lo tanto, coincidimos con las declaraciones conservadoras de la ministra Cornejo y más bien creemos que es importante trabajar juntos, sector público, sector privado, en generar los incentivos necesarios para que este sector se recupere lo antes posible, porque es bien difícil sobrevivir en una situación de 0 ingresos o en una situación de ingresos reducidos, producto de los aforos que están también reducidos para poder controlar la pandemia. Entonces tiene que haber un equilibrio y ahí las políticas públicas son importantes. Entonces tiene que haber incentivos sectoriales para el sector turístico por las diferencias notorias que tienen con otros sectores de la actividad económica, por la dinámica especial que tiene, y eso es lo que se tiene que estar trabajando más bien intensamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el Ministerio de Economía y Finanzas y en general con el sector público que tiene que impulsar
nuestro turismo, porque nuestro turismo genera mucho trabajo, mucho empleo, sobre todo en las regiones. El turismo peruano depende mucho de los atractivos que hay regionalmente hablando, y el empleo regional depende mucho de la visita de los turistas en muchas localidades que solo viven del turismo. Hay provincias que viven solo del turismo. Imagínense en la situación en la que se encuentran guías turísticos, artesanos, pequeños hoteles, albergues, etcétera, que están vinculados a este sector tan importante para nuestra economía. Me da mucha curiosidad el punto que dice que el sector público y el privado deberían trabajar juntos, de la mano. ¿Cómo hacemos eficientemente esto? ¿Cómo es que realmente se puede trabajar juntos? Siento que de una parte usted menciona, disculpen si me equivoco, que no se está haciendo una unión eficiente para trabajar de la mano. ¿Cómo hacemos más esfuerzos para que esto funcione más? Bueno, a ver, en primer lugar, cuando hablo del sector público, estoy creo que metiendo en un mismo término a muchos estamentos y niveles del sector público. El sector público está los gobiernos locales, las municipalidades, están los gobiernos regionales, está el gobierno central, obviamente, y dentro del gobierno central están las entidades directamente vinculadas al sector, como puede ser el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y algunos otros ministerios también que tienen que ver con los aspectos vinculados a los servicios turísticos. Y también está el Congreso también es parte del estamento público. Y en el sector privado están los gremios, están los trabajadores, está la sociedad civil, ¿no? Es decir, hay muchas aristas dentro de este concepto de trabajo conjunto en el sector público-privado. Entonces, si queremos realmente revalorar nuestro turismo, recuperar de una manera sostenida, porque acá se trata de no recuperar de golpe, porque sabemos que no se puede, pero de manera sostenida. Entonces, esta relación entre el sector público, que ya le mencioné quiénes están involucrados o a quiénes considero yo dentro del sector público, y el sector privado, tiene que llevarse con mucha comunicación, con mucho diálogo, con mucha sintonía y sobre todo con un solo enfoque y un solo plan, el cual se tiene que seguir de manera consistente y de manera coherente. El sector público hoy día está apoyando a través del Ministerio de Comercio Exterior, por ejemplo, y sus agencias, como el caso PROMPERÚ, a volver a relanzar el turismo interno. Creemos que el turismo interno puede ser un mecanismo de ayudar a una recuperación de nuestra economía turística en las regiones. O sea, peruanos haciendo turismo en su país, peruanos conociendo el Perú, costeños visitando las sierras, gente de la sierra visitando la selva y viceversa. Creo que eso es importante. Claro. Entonces se ha lanzado estas campañas de volver promocionando turismo interno, creo que es importante, hay que seguirlas haciendo. Creo que no hay inversión que se pague más en este momento que no sea promocionar nuestros destinos turísticos. Ya estamos empezando a aperturar vuelos comerciales, podríamos esperar que este año, que ha sido malísimo en términos de turismo receptivo, de 4 millones y medio más o menos de viajeros que llegaban al país, este año estarán llegando aproximadamente 1 millón. Claro. O sea, mire el impacto que ha habido en el turismo receptivo. Sí. Esperemos que el próximo año el nivel de turismo receptivo comience a crecer. Otro aspecto del turismo también son las fronteras terrestres, no solamente las fronteras aéreas. Tenemos el norte y el sur. Tacna, por ejemplo, y Tumbes, que reciben mucho flujo de visitantes y de turistas por vía terrestre. Eso también tiene que empezarse a reaperturar de una manera gradual y con muchos protocolos sanitarios y protocolos de bioseguridad. Entonces, este es el esquema sobre el cual se tiene que trabajar en alianza público-privada para poder seguir apostando por un sector que genera muchas divisas, que genera mucho empleo y contribuye al PBI del país de manera importante. Ok, clarísimo, clarísimo. Ahora, ya para ir terminando, quiero englobar 2 preguntas en una, y es que se habla de un rebrote, ya creo que ya es un problema tangible, más si vemos que otros países han vuelto al confinamiento, ¿no? Como Alemania, y viendo la situación tal vez pase en nuestro país. ¿Cómo afecta esto al sector y qué piensa de las medidas que se han dado de estas restricciones vehiculares en estas fiestas? Bueno, la segunda ola es un factor que lo hemos venido considerando como posible desde hace bastante tiempo atrás. O sea, este concepto de segunda ola, inclusive los analistas económicos han estado pronosticando los diferentes escenarios de recuperación económica del mundo con y sin segunda ola. Claro. La realidad nos ha puesto hoy día en que en las regiones de Europa se está generando una segunda ola muy fuerte
que ha obligado a muchas restricciones, y creo que nosotros deberíamos de aprender de esas experiencias y, por lo tanto, ser muy responsables de la manera como manejemos acá el control y la contención de la pandemia, y sobre todo la responsabilidad individual de nosotros como ciudadanos y como consumidores. Deberíamos de mirar lo que está pasando allá por algunos efectos de relajo que ha habido y que acá obviamente no deberíamos de realizar, ¿no? Claro. El tema de la segunda ola, entonces, para nosotros puede ser bien controlada si es que continuamos con una responsabilidad y un control estricto y cumplimiento de los protocolos biosanitarios. Las políticas públicas de salud están hoy día trabajando mucho mejor de lo que trabajaron hace unos meses atrás. La curva de aprendizaje, que ha sido muy dolorosa y muy trágica porque hemos perdido muchas vidas, está empezando a dar resultados en estos momentos y creo que deberíamos de seguir. Por lo tanto, restricciones selectivas como limitar el uso de vehículos particulares determinados días, yo no estoy muy seguro y no hemos visto que en las experiencias pasadas, cuando los días domingos no se podían usar los vehículos particulares, haya tenido realmente un efecto mayor o notorio en cuanto al número de contagios y todo esto, ¿no? Yo creo que más bien, creo que campañas de difusión, campañas de mantenimiento de la responsabilidad de cubrirnos con una mascarilla, del distanciamiento social, de control y regulación a los lugares donde hay mucha afluencia de gente, como mercados, colas en los bancos y todas estas cosas, el transporte público, creo que tendría mucho más efectividad que limitar el uso de los vehículos particulares 1 o 2 días a la semana, porque al final de cuentas, o concentramos el movimiento un día antes o un día después, o igual se puede movilizar la gente usando vehículos públicos, y a veces los vehículos de transporte público finalmente son un foco mayor de contagio. Okay. Y finalmente, también es importante mencionar, ya que hemos estado hablando de turismo, que mantengamos una imagen del país positiva, porque situaciones como que se han estado generando con convulsiones sociales, producto de reclamos quizás legítimos, agrarios, han generado política, un poco de conflicto, han paralizado una ciudad turística como Ica, han dejado a muchos turistas bloqueados por varios días. Lo que está pasando en Machu Picchu también, en un reclamo en realidad que no entendemos, de algunos frentes de lucha, entre comillas, por querer reivindicar y querer más bien tener una agenda particular contra, ya en este caso, la empresa privada, que puede ser los concesionarios de los ferrocarriles, del tren que llevan a Machu Picchu, pues no tiene sentido, y lo que abogan más bien es a un detrimento en la imagen del país. Paralizar el tren, dejar turistas bloqueados en Machu Picchu, eso no ayuda en nada. Eso, al contrario, genera un desincentivo para que aquellos viajeros que se animen a viajar al Perú dentro de esta pandemia, con todos los riesgos de una posible contagio, no se van a arriesgar a quedarse botados o bloqueados porque se bloquean las carreteras o las líneas del tren. Entonces, creo que eso también es importante tomar en cuenta. Mantengamos una reputación adecuada, y estoy seguro que así, sí, público, privado y sociedad civil, podremos hacer que la recuperación del sector turismo sea cada vez más rápida y sobre todo más sostenible. Ok, Carlos, te agradezco bastante tu participación. Muchas gracias por estar aquí en Hackeando la Política. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias a usted y un saludo, y a seguirnos cuidando, y les deseo que tengan unas fiestas saludables este año y que el próximo año sea todo mejor. Igualmente para usted.